Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Bueno, comenzamos esta última reflexión del día y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que compartamos este momento sobre el ángel guardián. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. En nombre del Señor Jesucristo os mandamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que lleve una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros. Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga día y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. Palabra de Dios. Se nos ha sido dicho desde que aprendemos el catecismo que tenemos un ángel guardián. Y está revelado desde el Antiguo Testamento que Dios envía un ángel a guiarnos. El ángel guardián es invisible a nuestros ojos naturales, pero es visible en la fe, porque nosotros como cristianos creemos en todo lo que se nos ha sido revelado en Jesucristo y creemos en todo lo que se nos ha sido revelado en nuestra doctrina católica. Para nosotros ser católicos de verdad, tenemos que creer en todo lo que la Iglesia nos enseña. Por ejemplo, cuando un católico niega un dogma de la Iglesia, deja de ser católico, ya no es católico. Tenemos que creer en todo lo que es dogma, que es el depósito de nuestra fe, donde está fundada nuestras creencias en Dios y la obediencia a Dios. Entonces, como católicos, creemos firmemente que tenemos un ángel guardián. Ahora, la naturaleza humana tiende a humanizar todo lo que conoce. Como conocemos lo del ángel, lo queremos humanizar. Mucha gente lo quiere bautizar, mucha gente se quiere relacionar con el ángel como se relaciona con el otro, con el amigo, con la mamá. Y todo esto está bien porque nosotros somos seres humanos y todo lo vemos humanamente. Lo que pasa es que hay una enseñanza muy importante sobre el mundo espiritual, y es: lo que es espíritu y lo que es carne. No tratemos de volver lo espiritual en carnal, ni lo carnal en espiritual. Cada persona en su lugar. Miren algo importante. Jesús estaba siendo tentado por los saduceos sobre la resurrección. Los saduceos eran una tribu judía en los tiempos de Jesús, que no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en la vida que sigue después de la muerte. Y eran judíos, muy extraño, ¿no? Pero así eran. Y vinieron a tentar a Jesús o a burlarse de él, porque bajo la ley de Moisés, cuando una mujer quedaba viuda y el hombre que moría, su esposo, no le dejaba hijos, por ley de Moisés se casaba con el hermano que seguía en edad.
y una mujer se casó con 7 hermanos y ninguno le dio hijos, y luego murió ella. Entonces estos, para burlarse de la resurrección, le dijeron a Jesús: ¿y de quién va a ser esposa ella en la resurrección? Como quien dice: ahora sí caíste. Y Jesús le respondió: de ninguno, porque seréis como ángeles. No dijo seréis ángeles, sino como ángeles. Nosotros siempre tendremos nuestra naturaleza humana, seremos seres humanos en la tierra y en el cielo, seres humanos. Y los ángeles siempre serán ángeles, es la naturaleza de ellos. Pero cuando se dice seremos como ángeles, se refiere a que seremos espíritus de Dios, donde ya no hay sangre y no hay procreación. Por lo tanto, no hay esposa, ni hay esposo, ni hay hijos. Lo que hay son espíritus de Dios. Todos seremos espíritus de Dios nada más, porque entraremos a la plenitud de la gloria, y en la gloria no hay procreación. La procreación se da hasta el final, cuando regresa Jesús, que se llama la economía de la salvación. Un número entero, preciso, de almas entrarán en la gloria de Dios antes de que regrese Jesús. Y esa economía solo Dios la conoce. Por eso no sabemos cuánto faltará para que regrese Jesús, solo el Padre lo sabe. Entonces, en este mundo material vivimos lo que la Iglesia nos enseña como el destierro. Estamos desterrados. Es más, se presenta como una prisión, porque cuando se habla de la sangre de Jesús y lo que hizo la sangre de Jesús, se habla de que vino a pagar nuestra libertad del pecado y de la muerte, y con su sangre pagó por eso, y pagó para que saliéramos de esta prisión, así se conoce. Entonces vivimos entre los espíritus que ya están juzgados y condenados eternamente a las tinieblas, están entre nosotros. San Juan el Evangelista, en su libro del Apocalipsis, narra que escuchó una voz que decía: ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Esta es una advertencia que está en el libro del Apocalipsis, que San Juan revela, y es sobre cómo es que Satanás es nuestro carcelero y también nuestro acusador. Es el que nos acusa. El que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, ahora acusa a nosotros en la tierra. Por eso, ¿se acuerdan que yo les compartí un ejemplo de lo que son la voluntad de Dios en nosotros, como San Pedro, a quien el diablo pidió permiso para pasarlo por el trillo, y Dios Padre le dio permiso? Entonces nos damos cuenta cómo es que en esta tierra somos purificados, y el que pide esa purificación es el mismo diablo, es el que pide pasarnos por el trillo y probarnos, pero tiene que pedir permiso, no lo puede hacer por sí mismo. Pero entendemos que estamos en una prisión y que tenemos que salir de acá. La prueba de nuestra localización está en la palabra cuando dice que Jesús descendió del cielo, que fue el primero que bajó del cielo, Jesús. Y cuando se fue, ascendió. Y fue el primero que ascendió hacia el cielo, porque Él dentro de los muertos fue el primero y abrió el cielo que estaba cerrado. Y con Él se llevó todos los que estaban detenidos en el seno de Abraham, que eran todos los santos de todos los tiempos que estaban detenidos porque no podían entrar al cielo. Y Jesús se los llevó y abrió el paraíso. Entonces, en este destierro y teniendo claro dónde estamos, porque el desafío más grande que tenemos como católicos es
aceptar nuestra realidad mortal y aceptar dónde vivimos, porque nuestra naturaleza humana tiende a acomodar las cosas de acuerdo a la conveniencia, y la conveniencia más grande para nosotros es prácticamente considerar la tierra como un paraíso. Por eso mucha gente tiene tantos sueños acá y quiere alcanzar tantas cosas acá y tiene la tierra como su único destino. Realmente no tiene otro destino, porque los ojos no los tiene puestos en la vida eterna. No ha entendido que estamos en el destierro y que tenemos que salir de acá. Si Jesús descendió y luego ascendió cuando se fue, ¿qué nos mostró? Que estamos abajo. Y además, antes de irse, en el juicio con Pilato dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a defenderme. Entonces está claro, muy claro, que nosotros estamos en un hueco, caímos, estamos abajo y tenemos que salir de acá. Y para tener alas, para poder salir de acá, necesitamos crecerlas con el amor de Dios. Aquí viene la presencia de este ser maravilloso que es nuestro ángel guardián. Nuestro ángel guardián es el guardián del mundo espiritual en el mundo temporal. El diablo quiere asegurarse que nosotros no lleguemos, que no salgamos de acá. Les voy a poner un ejemplo. Una prisión terrenal, donde hay prisioneros condenados a vida, nunca saldrán. Y otros prisioneros tienen sentencias temporales. Los que están sentenciados a vida siempre quieren que los que están sentenciados temporalmente cometan un crimen en la prisión para que nunca salgan tampoco. Es un instinto que tiene el condenado. Pues eso es exactamente lo que pasa en el mundo espiritual entre los demonios y nosotros. Ellos están acá condenados eternamente, nunca saldrán. Y nosotros estamos sentenciados temporalmente, que es el tiempo que nos toca vivir en esta carne hasta que el Señor nos llame, o si no alcanzamos a purificarnos acá, el tiempo que nos toque vivir acá y en el purgatorio. Pero salimos. Entonces los demonios quieren que nosotros cometamos un crimen por el cual quedemos sentenciados eternamente para estar en las tinieblas. Esa es nuestra batalla. Entonces, el ángel guardián se nos ha sido dado para que él sea los ojos del Espíritu para nosotros que no podemos ver espiritualmente. Por el destierro, por nuestra mortalidad, las limitaciones que tenemos no permiten que veamos, ni oigamos, ni hablemos nada del Espíritu. Somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Entonces, el ángel se convierte en todo eso. El ángel es luz. Para que el ángel pueda actuar a nuestro favor, necesita de nuestro apoyo. De la única manera que el ángel guardián puede ser efectivo en nuestra vida es si nosotros somos fieles a Dios. Si yo soy fiel a Dios, mi ángel tiene toda la fuerza espiritual para llevarme, guiarme, protegerme, todo lo que usted quiera. Extraordinario, todo lo que él puede hacer. Pero no lo puede hacer si yo no soy fiel. Porque si yo no soy fiel, le pertenezco al diablo. Entonces lo que tengo es un ángel caído de guardián que quiere destruirme y me lleva por el camino de la destrucción. Entonces el ángel guardián es luz. Hay una economía en nuestra vida terrenal que tiene que ver con la luz. Cuando yo le hago el bien al prójimo, el ángel del prójimo me bendice. Y esa bendición es luz en mi vida. Al final de la vida, cuando yo comparezco ante el tribunal de Jesús, yo tendré tanta luz como el amor que he dado.
porque cada vez que amé al prójimo fue bendecido por un espíritu de luz. Y cuando esté ante el Señor, todos esos espíritus de luz están en presencia del Señor conmigo, porque son testigos del amor. Entonces, uno tiene tanta luz como la que haya dado, como el amor que dio. Por eso es que la palabra dice, acumula tesoros en el cielo. Primero busca las cosas de arriba y todo lo demás será añadido, será dado por añadidura. Entonces el ángel guardián siempre está velando para que nosotros caminemos por la luz. Porque si yo muero en este momento, yo quedo paradito donde estaba, en la luz o la oscuridad. No hay sino dos direcciones en esta vida. O estamos ascendiendo o descendiendo. Cuando yo tuve mi primer éxtasis con el Señor en la selva, en una cueva, cuando estaba secuestrado, entendí perfectamente hasta dónde había descendido mi alma por la vida de pecado que yo llevaba. Y mi ángel guardián fue quien me mostró el infierno y cómo hasta dónde había descendido. Yo vi incontables niveles de condenación, porque el infierno, el purgatorio, el cielo mismo, tienen muchos niveles. Y podía ver hasta dónde había descendido mi alma. Cuando uno está en fe, en gracia de Dios, vive una vida espiritual buena, asciende a medida que va viviendo. Y el día que morimos queda uno tan alto como ascendió. Algunos quedan tan altos que quedan en la plenitud del reino. Otros quedan cerca, otros tienen que escalar mucho para llegar. Es un purgatorio todo esto. Otros comenzaron a descender y quedan condenados. Descendieron ya. Y hay algo que el Señor me mostró una vez que es muy doloroso y es la humanidad y el pecado. Entre más se degenera la humanidad, más desciende. Entonces hoy la humanidad ha descendido tanto hacia el abismo con el pecado, que cuando yo como ser humano cometo un pecado tan grave que no se ha cometido antes en la tierra, eso quiere decir que descendí tanto como nadie ha descendido. Y entonces a través de mí suben demonios del abismo que nunca antes habían subido. Entonces nosotros los seres humanos somos los que sacamos monstruos del abismo para que estén entre nosotros en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan que hay un pasaje en el Evangelio sobre los Gerasenos? Jesús pasando por donde los Gerasenos, un territorio de paganos, donde Jesús fue con sus apóstoles y discípulos y estaba caminando cerca a un cementerio. Y en el cementerio había un endemoniado. Y el caso es que ese endemoniado corrió hacia Jesús y le reclamó: ¿por qué tenías que venir? ¿Qué te hemos hecho? Y eran demonios los que hablaban. Entonces Jesús le preguntó el nombre y dijo: Legión, porque somos muchos. Esos demonios que estaban en un solo hombre, que eran muchos, no querían caer al abismo. Entonces le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. Había una piara inmensa, como 5,000 cerdos en esa área. ¿Y por qué no querían caer al abismo? Porque ellos querían seguir actuando entre nosotros. Pero se habían subido por medio de ese hombre. Y ahora sabían que Jesús iba a exorcizarlos, los iba a sacar de ese hombre. Y no querían caer. Entonces se lanzaron a los cerdos. Pero los cerdos no tienen intelecto, porque no son racionales. Entonces los espíritus son cuerpos intelectuales y solo se pueden manejar con otro cuerpo intelectual, y solamente es un ser humano posible. Entonces al subirse a los cerdos solo querían sacárselos de encima y los espíritus no podían gobernar los cerdos. Entonces los cerdos se tiran al agua, se ahogan y los espíritus caen al abismo. Este es un ejemplo
de lo que son los espíritus entre nosotros. Ellos necesitan estar prendidos al pecador. Y el pecador se le entran a su intelecto y ahí lo manejan. Entonces, la humanidad nunca había caído tan bajo como hoy. Por eso, en el mundo hay fenómenos hoy que nunca antes habían habido. Y ya lo vemos. Miren nada menos todas estas ideologías de género. Y se dan cuenta que eso es tan demoníaco, que eso no viene sino del abismo, de muy abajo del abismo. Tanto que cayeron imperios como Babilonia, el imperio romano, egipcio, nunca cayeron a ese nivel. Jamás. Estamos tan bajos como nunca hemos estado. Y tenemos demonios en la tierra que nunca antes habían estado activos. Hay una maldad entre los humanos que nunca se había visto. Y bueno, esto no es para atemorizarnos, esto es para santificarnos, porque entre más oscuridad hay, más exigencia hay para que nosotros seamos santos. Porque ¿quién va a actuar para Dios en este mundo de tinieblas? Nosotros somos la esperanza. Por eso el ángel guardián quiere asegurarse que nosotros obedezcamos a Dios, y eso es lo que constantemente nos inspira. El ángel guardián quiere que usted busque sus caminos de santificación, las buenas obras, una vida ordenada en sacramentos y oración, una vida que está vigilante hacia derrotar el mal todo el tiempo. Y eso es lo que inspira el ángel. El ángel quiere asegurarse que nosotros tengamos estos impulsos, porque así como los demonios son cuerpos intelectuales, igual los ángeles de Dios son cuerpos intelectuales, y ellos impregnan nuestro intelecto. Nosotros, por medio del ángel guardián, tenemos una inspiración de hacer algo bueno, una inspiración de alabar a Dios, una inspiración de orar, una inspiración de irnos a misa, tantas cosas que inspira el ángel de Dios. Es una inspiración en nuestro corazón, una inspiración para orar con amor, orar un rosario y sentir el amor del rosario, sentir la bendición de la oración. Todo esto viene del ángel. Y entre más vamos santificando nuestra vida, más fuerte el ángel. Nosotros tenemos la espiritualidad de nuestro ángel guardián. Los ángeles pertenecen a coros celestiales, y los coros celestiales viven en dimensiones diferentes. Son 7 coros de ángeles. Todos viven en dimensiones diferentes. Y cada uno de nosotros tiene una espiritualidad diferente. Por eso hay tantos carismas en la iglesia, tantos dones, tantas unciones particulares en cada persona. Y el ángel es parte de toda esta unción y toda esta gracia que Dios da a las criaturas que los ángeles protegen, a cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante, primero, nunca humanizar el ángel, porque no es humano y no queremos humanizarlo, mantenerlo como ángel. Nunca pretender tener que darle un nombre, no hay necesidad. Ahí es donde se mete el diablo. ¿Cuánta gente cae en la trampa de que alguien le puede decir a uno el nombre de su ángel guardián? Claro, por ahí se le metió Satanás. ¿Qué tal que empiece a invocar a un demonio porque le dieron un nombre que no tiene nada que ver con el ángel? El ángel no tiene nombre, no necesita nombre, para nada. Y los ángeles que tienen nombre, que han sido revelados a la iglesia, como los 3 arcángeles que son revelados, esos 3 arcángeles que son los únicos que la iglesia permite invocar, San Rafael, San Gabriel y San Miguel. De lo contrario, todo lo demás son ángeles, de querubines, serafines, principados, potestades. Todos esos coros se conocen tal y como son nombrados por la iglesia, de acuerdo al coro, pero son simplemente ángeles. Y así
escapamos la influencia que hay de la nueva era, que trata de humanizar los ángeles y también de traer ángeles caídos como ángeles de Dios. Hay muchísima angelología que es satánica y que aparece como de luz, aparece como si fuera de Dios. Entonces, en el mundo espiritual está la batalla entre el bien y el mal constantemente, una batalla muy grande. Cuando una persona vive en pecado mortal, todos los días de esa persona que es católica y está en pecado mortal, todos los días hay una batalla por su alma. Entonces, entre más tiempo se queda una persona en pecado mortal, más demonios vienen a su vida y por eso se termina con legiones. Des en cuenta, el endemoniado de Gerasena tenía cientos de demonios en él, legión, y era un solo hombre. Y miren todos los demonios que habían en él, porque los demonios no viven en el tiempo ni en el espacio, no ocupan espacio. Entonces pueden estar en una sola persona 5,000 demonios, sin ningún problema. Entonces, cuando uno tarda en quedarse en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado porque quieren defender el territorio donde está prendida el alma que está en pecado mortal y no la quieren soltar porque la quieren hundir. Miren que el mismo endemoniado de Gerasena le dijo a Jesús: ¿por qué tenías que venir? ¿Qué te hemos hecho? No es el tiempo todavía. ¿A qué se referían ellos? Se referían a que todavía no alcanzaban a condenar a esa persona y llevársela al infierno. Todavía no era el tiempo. Sí, para ellos el tiempo es poder terminar el trabajo. Ese es el tiempo de ellos. Como Jesús, cuando en las bodas de Caná le dice a la Virgen: no es mi tiempo todavía. Sí, no había llegado el momento para Jesús manifestarse sobrenaturalmente como le pidió a la Virgen. Sin embargo, lo hizo porque cumplió a la Virgen. Los demonios también tienen un tiempo con las almas y sabían que el Señor los interrumpió. Así de que, teniendo en cuenta esta batalla, sabemos que en el mundo espiritual no hay espacio ni tiempo. Todo está en el eterno presente de Dios y hay que tener claridad sobre eso. Un ejemplo sobre los sacramentales, a los cuales anda muy prendido el ángel guardián. Yo tengo, por decir algo, un escapulario. Que seguramente ustedes tienen también. El escapulario tiene muchas promesas, ¿no? De la Virgen del Carmen. Bueno, todo sacramental es una fuerza espiritual. Cuando yo tengo un escapulario que está puesto espiritualmente sobre mí, yo tengo sobre mí un sacramental que los demonios no ven este pedazo de tela. Ellos lo que ven ahí es a la Virgen, porque está bendito. Si usted trae una medalla a bendecir y cuando el sacerdote la bendice, ya no es una medalla. Para el mundo espiritual es la Virgen. Si usted está en gracia de Dios, porque los sacramentales no son amuletos. Si usted no está en gracia de Dios, los sacramentales no funcionan. Pero si usted está en gracia de Dios, un sacramental es la vida que está representada. Si es un crucifijo, el Señor está en la cruz. Así de poderoso es eso. Si tiene una medalla de la Virgen está presente ahí, no la medalla. Entonces los demonios ven la Virgen, la ven. El agua bendita igual. Ustedes saben que uno le esparce y cada gota tiene al Espíritu Santo y quema a los espíritus que están en el aire. Igual que el aceite bendito, todas las cosas, la sal exorcizada, estas son fuerzas sacramentales, ¿no? Entonces el ángel guardián
vive dentro de todas estas fuerzas y nos ayuda a que todo esto sea parte de las armas que nosotros usamos para defendernos del diablo. Pero la defensa más grande y más importante contra el diablo es nuestra fidelidad. No hay nada más grande que mi corazón en Dios. Eso es lo que cuenta, nada más. Porque yo puedo tener lo que quiera, pero nada sirve si mi corazón no le pertenece a Dios. Yo tengo que asegurarme que yo le doy el señorío a Jesús de verdad, pero de verdad, que Él es mi Señor, que no hay nadie por encima de Él, nadie, que Él es. Y en esa forma mi corazón está convertido a Dios y no hay nadie que pueda conmigo. Si yo tengo mi corazón en Dios, soy intocable. De la única manera que me pueden tocar es si Dios me sacrifica. Como les hablé yo, de que Dios sacrifica a sus hijos para el bien de la iglesia. Los apóstoles todos fueron mártires y esa sangre era para la iglesia, para construir la iglesia. Y por el curso de 2000 años son mártir tras mártir derramando la sangre para que la iglesia siga creciendo y para llegar hasta el final del destierro. Pero esos son sacrificios que Dios hace con sus hijos. Y para que un hijo sea sacrificado, tuvo que haber sido creado para ser sacrificado. El Señor nunca nos pone cargas encima que no podemos llevar. Todo mártir ha sido nacido para ser mártir. Y por eso, en el momento del martirio, se va hacia el martirio. Miren, San Ignacio de Antioquía, vestido de obispo, se fue cantando hacia los leones en el Coliseo Romano. Cantando se fue. Y se lo devoraron los leones. Y dicen que el día que él fue devorado fue el día en que más paganos romanos se convirtieron al cristianismo. O sea, los frutos de ese canto, de ese irse hacia la muerte, hacia el martirio, pero había nacido para eso. Que dicen que San Ignacio de Antioquía es uno de los niños que Jesús se puso en su regazo para dar ejemplo de que tenían que ser como niños. Él fue el segundo obispo de Antioquía después de San Pedro, un santo gigantesco. Pero entendiendo nosotros la vida del ángel guardián, entendemos lo que es el amor de Dios, la misericordia. Nosotros que estamos en el destierro, que no podemos ver el mundo espiritual, el Señor nos da un ángel para que vea por nosotros. Son nuestros ojos espirituales. Pero para eso tenemos que ser buenos. Por eso es tan importante entender qué es ser bueno. Ser bueno es buscar el bien en todo. Eso es lo que es ser bueno. Ser bueno es reconocer el mal. Eso es ser bueno. Porque ¿cómo sabe usted que usted es bueno? Porque a usted no le gusta lo malo. Porque si no, ¿cómo supiera que es bueno? Y si no, ¿cómo supiera qué buscar? Uno busca el bien, pero ¿cómo hace? Pues tiene que distinguir el mal. Porque si no, ¿dónde va a encontrar el bien? Entonces, es importante saber que para que el ángel guardián tenga esa fuerza que necesitamos que tenga, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que ser fiel a Dios. Y serle fiel a Dios es una decisión que tenemos que tomar. Eso no nos cae así del cielo nomás. Yo tengo que darle el sí. Ustedes se dan cuenta que en la vida pública de Jesús, Él va caminando con sus apóstoles y tantos discípulos que los seguían, y se aparecía un leproso, un paralítico, un sordo, un ciego, y pedían ayuda, pero el Señor siempre venía y les pedía permiso, les decía, ¿qué quieres? Nunca se impuso, siempre preguntó qué queríamos. Y cuando el ciego dice que vea, dice, tu fe te ha salvado, y veían, o caminaban, o oían, o se limpiaban de la lepra, o se libraban de demonios. Y todo esto con el permiso que Dios pedía. Ustedes se dan cuenta cómo hay tanto maguito que aparece en la iglesia hoy y van invadiendo la privacidad de la gente, y de pronto la miran y dicen, ay, yo vi
que había un demonio ahí al lado izquierdo tuyo que viene de tu abuela y no sé qué, y van leyendo la gente así. Esos son puro espiritismo, eso no es de Dios. Eso, y la mayoría de las veces están correctos, pero esas cosas no se podían revelar, no se podían decir. Uno no tenía por qué oír eso, porque eso no tiene el orden de Dios, no lo tiene. Y mucho mago así en la iglesia. Por eso es que ese tipo de actividades uno nunca las debe aceptar. Yo le digo a la gente, miren, si usted quiere llenar un coliseo como católico predicador, dígale que los va a sanar, que los viene a liberar y les cobra lo que quiera y llena un coliseo, ¿no? Pero si usted les dice, viene un Señor que les va a enseñar a ser santos, no traen ni la abuela. Eso no les interesa. Si no es para sanarlos, liberarlos, no sé, no aparecen. Porque hablar de santidad y todo eso, no. Yo necesito sanarme. Y todo el mundo se considera poseso y enfermo, ¿no? Siempre. Y resulta que lo que tenemos es un problema de conversión. Por eso que estamos inquietos. Porque si estuviéramos un corazón convertido, no tuviéramos esas inquietudes. Estaríamos claros y sanos. La salud del alma viene de la fidelidad a Dios. De ahí viene la salud del alma. No hay ninguna otra forma de tener salud espiritual si no somos fieles. Eso es todo. Hay que ser fiel. Mire la paz del hogar cuando el esposo y la esposa son fieles el uno al otro. Esa es la paz de ellos, su fidelidad. Que no tienen ojos para nadie más, que están ahí, que se aman, se apoyan y no tienen ningún otro interés, tienen paz. Esas almohadas reciben una cabeza con paz cada noche, porque ahí está la fidelidad. Y así debemos acostarnos con Dios, siéndole fieles a Él. Y en esa forma tenemos la paz de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios. Y el ángel está fortalecido. Porque entonces el ángel vela por nosotros en el sueño, vela por nosotros en todo momento de nuestra vida. Y el maligno no puede con nosotros. Y esto tiene que estar muy claro para que nuestra vida en Dios tenga coherencia, orden. Dios es un Dios de orden. Todo lo de Dios está ordenado. Usted lee el Antiguo Testamento, hay pasajes extraordinarios donde Dios le está diciendo al profeta que le construya un templo, por ejemplo, y le da la medida exacta del altar, la medida exacta de las sillas, los vestidos de los sacerdotes, los colores, el tipo de material con que los debía hacer, los candelabros, esto todo dictado por Dios, en un orden absolutamente impecable. Y nos damos cuenta que todo lo de Dios es orden. Muchas veces yo hablo con gente que tiene muchos problemas y pienso que todos nosotros hemos pasado por ahí. Pero a veces yo les aconsejo, digo, mire, regrese a su casa y ordénela, que a lo mejor no la tiene ordenada. Empiece por ahí, limpie todo, salga de todo lo que usted no utiliza, porque es que nosotros sin darnos cuenta acumulamos una cantidad de cosas que ya no usamos y las tenemos. Todo eso es una carga. Usted no se da cuenta cuánto pesa cada cosa material que usted tiene. Cada cosa material que usted tiene ocupa un lugar en su corazón. Mire, usted ve personas que tienen 20 lapiceros, y se le pierde uno y andan como locos buscándolo por toda parte, ¿no? Tienen el closet lleno de blusas y cosas, y tratan de sacar una blusa que no se ponen hace un año, para regalarla, la sacan, y van aquí en la mitad y otra vez, no son capaces, porque esas blusas los poseen, no, es algo que ocupa nuestro corazón, ocupa espacio. Todo lo que tenemos ocupa un espacio en el corazón. Por eso, usted quiere entrar en el orden de Dios, ordene todo. Comience por las cosas más sencillas, que es sus cosas materiales. Revíselas, mírelas bien
y atrévase, porque ese es un atrevimiento, salir de tanta cosa que estamos apegados a ella, y se dará cuenta lo mal que está usted, porque uno a veces cree que con toda la rezadera y que la cosa y la otra, que está muy bien, pero no es capaz de salir de esas blusas, no, está mal, no está bien, ¿sí? Hay que ser sinceros. Por eso no es malo tener cosas materiales, para que no nos malentendamos. ¿Por qué no tenerlas? Claro que sí, pero lo que es malo es tener cosas materiales que no usamos ni necesitamos. Eso es malo, porque eso es un espíritu de coleccionista que no le conviene al alma. Si uno se muere así, no es bueno. No es que se va para el infierno por eso, pero un purgatorio complicado sí, porque es el manejo de las cosas espirituales. Miren que una miembro de mi comunidad, estas son cosas místicas que no se pueden dar detalles, pero tuvo una visión con una persona muy importante de la iglesia que murió no hace mucho, y le reveló que estaba en el purgatorio, y la razón por la cual estaba en purgatorio era porque se tomaba como unos tragos de algún licor que no debía tomar, ¿no? Y era una persona que todo el mundo jura que es el santo que ya está en el cielo, pero no estaba en el cielo. Estaba en el purgatorio viviendo una situación por un tipo de alcohol que tomaba, ¿no? Que no debía tomar. Y fíjese que son cosas muy inocentes, no es nada, no es un pecado grave ni nada, pero era imperfecto para una santidad de esas, para una persona así. Entonces, el orden de Dios, nosotros debemos tener orden en todo, sin volverse escrupuloso, ¿no? Porque hay una línea muy delgada entre la meticulosidad y la escrupulosidad. Entonces uno tiene que cuidarse de no ser escrupuloso, pero sí tiene que ser meticuloso y ordenar su vida, ordenarla. Y se dará cuenta el alivio tan grande que da el orden. Cuando uno ordena las cosas materiales, comienza a sentir libertad, una libertad que no tenía. Es como el ayuno, cuando usted acostumbra a hacer ayuno, se da cuenta de la fortaleza que recibe en el alma, porque el alma entonces ya tiene entusiasmo para orar, para meditar, tiene esa intención grande que lo lleva a misa, que lo lleva a hacer el bien, el alma se fortalece, porque esta carne es muy caprichosa y llena de mañas, y la carne, entre más usted la complazca, más placer le dé, más satisfacción, más comodidad, se vuelve más terrible. Entonces ya no quiere rezar, no quiere amar, no quiere perdonar, se vuelve como el animal caprichoso, la panterita esa difícil. Entonces uno tiene que humillarla, amarrarla y ponerla a aguantar hambre, ¿no? Y ahí sí se revela y se quiere morir y patear y todo, pero eso es lo que uno tiene que hacer para ordenarla. Mucha gente dice, ay, tengo tanta dificultad para orar, para concentrarme. Ayune. Tiene ese animal demasiado placentero, por eso es. Si el animal está muy cómodo, muy placentero, no quiere rezar, no quiere nada, solo quiere más placer. Eso es todo, ¿no? Entonces, eso hay que ponerle disciplina a la vida, ponerle orden. Y eso es lo que el ángel ama, porque el ángel guardián quiere que usted se ordene, quiere que usted se fortalezca espiritualmente para que él lo pueda empujar con más gracias y más bendiciones en su vida. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo de la carta de San Pablo a los Romanos. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 2 desde el versículo 1, la imparcialidad divina en el juicio. Por ello, tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según verdad. ¿Piensas acaso tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo que vas a escapar del juicio divino?
¿O es que desprecia el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? Con tu corazón duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de la ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a quienes perseverando en el bien buscan gloria, honor e incorrupción. Ira y cólera a los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el judío, pero también sobre el griego. Gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el judío, pero también para el griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por las hermanitas del convento, porque hemos tenido un día de reflexiones, y también por mi hermana Francedi, que nos ha apoyado organizando este encuentro, y porque siempre todo es una gracia que Dios nos ha dado. Pues que el Señor tenga misericordia de ustedes. Él conoce sus corazones y sabe lo que trajeron. Por eso que los bendiga, y que ojalá que lo que traen en el corazón sea para la salvación de sus almas, y que las cosas materiales que ustedes necesitan y desean y le piden al Señor, que se las conceda siempre y cuando les ayude a fortalecer el alma. Eso es lo importante, porque lo demás no vale la pena, ¿no? Así de que el Señor los santifique a todos, y sobre todo que tengan en el corazón esa sabiduría increíble de que lo único que importa en esta vida es santificarnos y llevarle a Dios a la gente. No hay nada más importante que eso. Amén. Amén.